Que el Señor les bendiga. Les saludamos una semana más y un día más, como todos los días lunes, en el amor y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su servidor, hermano Enrique Chaura, y hoy día me acompaña mi amada esposa, la hermana Javiera Castro, que le dejo un momento también para que pueda saludarle a toda nuestra teleaudiencia. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, saludarles en el amor del Señor. Gracias. Muy contenta, agradecida con el Señor de poder estar una vez más en este lugar. Amén. Para poder hablar de las maravillas del Señor, poder compartir la palabra del Señor y más que nada engrandecer el nombre de Dios y llevar la palabra, ¿cierto?, para que la palabra del Señor sea glorificada. Amén. En todas las vidas. Amén. Agradecemos este hermoso programa. Nuestro pastor no se pudo hacer presente por diferentes motivos y circunstancias, pero él les envía cariñosos saludos y en este programa vamos a estar los dos, ¿cierto? Trabajando para la gloria del Señor. Así es que saludarles, amados hermanos, para que se conecten, nos envíen sus saludos, sus consultas, ¿cierto? Para poder estar interactuando todos juntos para alabar al Señor. Amén. Así es que agradecemos a Dios y muchas gracias. Amén. Agradecemos a todos nuestros hermanos por su sintonía. Amén. Por ver el programa y por estar conectado hoy día. Amén. Mire, un adelanto antes de ir a la palabra y poder orar al Señor. Una pregunta, queremos hacerle una pregunta. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si Dios tiene alguna preferencia, algún trato especial con algún pueblo en particular, en desmedro de otros pueblos, de otras naciones? Esa es la pregunta que queremos, con la ayuda del Señor, responder el día de hoy. Y le invitamos para que sintonice, para que vea nuestro programa y reciba bendición de Dios. Hoy día tenemos un programa misionero, así es que véanos, conéctese, comparta también el programa a través de TV Lambaré Oficial por Facebook Live o también por IEUC Paraguay, que es el perfil o la página de Facebook de nuestra iglesia. Queremos compartir la palabra del Señor. Me disculpo también por lo desgastado de mi voz. Hemos tenido bastante trabajo en estos días en la obra del Señor, pero creo que con la ayuda del Señor y los mecanismos que acá tenemos, usted va a poder escuchar y entender la palabra. Salmos número 117, versículo 1 y 2, dice así en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar un momento al Señor. Le invitamos también a orar en la presencia de nuestro Dios. Padre bueno, Padre celestial, te agradecemos esta mañana porque usted nos ha traído aquí. Si estamos hoy aquí es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu grande amor. Señor, queremos agradecerte que este día no solo estamos dos aquí en este set, sino que hemos recibido tu promesa, que enviarías a tu Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque has prometido estar con nosotros en todo momento y hasta el final. Y por eso en esta hora confiamos y creemos, Padre. Nos apropiamos de las promesas de tu palabra, que tú estás con nosotros y que en este día, a través de nuestras vidas, bendecirás a aquellos, Señor, que están detrás de una pantalla, detrás de un dispositivo electrónico, que están viendo por la TV, Señor, ahí en el cable, que están viendo a través de Facebook, de las redes sociales, de YouTube, que sean bendecidos e impactados a través de tu palabra. Padre, nos hemos dispuesto en tus manos para que tú nos uses para la gloria de tu nombre. Nosotros, Señor, nada podemos hacer ni entregar si no es por tu gracia y por tu grande misericordia. Ayúdanos para tratar el tema de hoy. Úngenos, Señor, danos la sabiduría, la gracia para poder tratar este tema y que sea de mucha bendición para todos los que lo verán en la transmisión en vivo y en la retransmisión. Señor, sean muy bendecidos a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, que enciendas los corazones y la llama misionera, la pasión por las almas, puedas encenderla en cada uno de los que verá este programa el día de hoy. Pedimos, Padre mío, y rogamos tu poderosa bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a dar comienzo a nuestro programa el día de hoy, que vamos a titular El plan de redención de Dios para todas las naciones.
Ese es el título de que lleva nuestro programa hoy día, El Rey te mandó a llamar. Hacíamos una pregunta al principio. ¿Ha pensado usted en algún momento como cristiano, como creyente o como una persona que tal vez mira el cristianismo, el judaísmo, las diversas religiones desde fuera? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué hay un trato especial con ciertos grupos de gente en la Biblia? ¿Por qué hay naciones que al parecer tienen un trato más privilegiado de parte de Dios que otros pueblos? ¿Se lo ha preguntado? Seguramente sí. Y es por eso que el programa de hoy tiene esta importancia, esta implicancia, porque a través de la palabra el Señor quiere contestarnos, respondernos acerca de estas dudas, de estas preguntas que a veces nosotros nos hacemos. Y queremos partir diciendo, ¿verdad?, que el origen del hombre, la creación del hombre viene de parte de Dios. Decir que Dios creó un hombre y una mujer en el huerto del Edén, como conocemos a Adán y Eva, que tenían una perfecta armonía, una perfecta comunión con Dios. A ellos nada les faltaba, Dios siempre estuvo con ellos. Entendemos que en el tiempo de Dios, que no es igual al tiempo nuestro, Adán y Eva vivieron eternidad. No sabemos cuántos miles de años Adán y Eva vivieron en esa comunión, en donde Dios los bendijo, Dios instituyó el matrimonio, les dio a señorear sobre toda la creación. El mismo Adán puso nombre a todos los animales, a todas las especies que conocemos, y tuvieron cantidad de hijos. No lo menciona la palabra, pero entendemos por el mismo relato bíblico que así sucedió. Ellos vivieron en un tiempo indeterminado para nosotros, no podemos conocer, hasta el día que pecaron contra Dios, hasta el día en que Adán y Eva desobedecieron al Señor y fueron echados del huerto del Edén. Perdieron lo más importante, la comunión con Dios, ese privilegio de poder conversar con Dios cara a cara, sentir viva su presencia. Eso les fue quitado, eso se perdió. Y inmediatamente esa inmortalidad que Dios le había dado también, ellos la perdieron. Esto es tan terrible, amados hermanos y amados amigos, porque las consecuencias que vinieron a raíz de ese pecado, de esa desobediencia, fueron no solo consecuencias para Adán y Eva, que ya perdieron la inmortalidad, y ellos comenzaron a envejecer, comenzaron a sentir las enfermedades sobre su cuerpo, a que el paso de los años también traiga sus consecuencias sobre su vida, y vivir, por supuesto, lejos, separados de Dios, buscando de alguna manera comunión con el Señor, la cual se estableció a través de Dios, a través de los medios de sacrificio, de ofrenda, y en esa forma el hombre podía acudir a la presencia del Señor. ¿Qué queremos comenzar diciendo? ¿Por qué he partido con Adán y Eva? Porque allá está el origen del hombre, está el origen del pecado en la raza humana, porque el origen del pecado y del mal vino allá en el cielo, de ese ser que era un querubín protector que estaba al lado de Dios y se rebeló contra Dios. Pero el origen del pecado en la raza humana vino por Adán y por Eva. Mi hermana Javiera, usted nos pudiera ayudar en la lectura de Romanos 5:12, por favor, y Romanos 3:23, para comprobarle esto. Las consecuencias del pecado de Adán no solo fueron sobre su propia persona o sobre sus propios hijos. Las consecuencias del pecado trajo, primero, la consecuencia de la ruptura de la comunión del hombre con Dios, que es lo más terrible. No tener comunión con Dios, no poder comunicarnos con Dios, no poder contar con el favor o con las bendiciones de Dios, es lo más terrible que le puede ocurrir a un ser humano. Luego, ese pecado afectó, ¿cierto?, aparte de la comunión del hombre con Dios, de Adán y Eva con Dios, afectó a toda la raza humana y al hombre incluso consigo mismo. El pecado aborda muchísimo, el pecado tiene terribles y nefastas consecuencias, y Dios lo sabía, Dios conocía las terribles consecuencias que tenía esta desobediencia de Adán y Eva. Vamos a leer a través de la palabra y vamos a ver a través de la escritura en Romanos 5:12 y Romanos 3:23 que el pecado original causó una maldición, una seguidilla de consecuencias sobre toda la raza humana. Amén. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Amén.
Si usted lee atentamente este pasaje y Romanos 3:23, si lo podemos también buscar para leerlo. Mire, si usted escuchó atentamente este versículo, Romanos 5:12, allí la Escritura nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado entró como consecuencia, ¿qué cosa? La muerte, porque el hombre no podía morir estando en comunión con Dios. Cuando desobedece, viene la muerte. Y la muerte así pasó, dice, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, la evidencia más grande y más importante y más sencilla de entender de que todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos ser salvos, ¿cuál es? Es que todos morimos. Todos somos seres mortales. Estamos hoy aquí, mañana no sabemos si estamos. Somos como la flor del campo, declara Isaías y otros textos de la Escritura, que a la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre, es como la niebla, es pasajera. Y la muerte vino como consecuencia, aleluya, del pecado. Hay dos tipos de muerte para que usted los considere. La muerte espiritual, todo aquel que está lejos de Dios, todo aquel que no ha venido a la salvación, todo aquel que todavía está en pecado, en vicio, en diversas prácticas que le separan de Dios, espiritualmente está muerto y necesita la vida de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Eso viene cuando el hombre pide perdón por sus pecados, confiesa a Dios su indignidad, sabe que está lejos de Dios y le pide a Dios que perdone sus pecados y recibe a Jesús como el único salvador de su vida, el único que puede limpiarle con su sangre santa. La muerte espiritual es una realidad como consecuencia del pecado. Y lo otro es la muerte física. Podemos vivir muchos años sobre la tierra, está determinado 70 y 80 años para los más fuertes, pero la muerte viene sobre los hombres. Y la muerte fue una consecuencia, una maldición del pecado. Entonces declara Romanos 5:12 que la muerte vino y viene sobre todos los hombres por cuanto todos pecamos. Romanos 3:23 dice de la siguiente manera. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué importante entender esto. Siempre cuando predicamos evangelismo, tratamos de decirle esto a las personas, decirle esto a la gente. Darle a entender claramente, como lo enseñó Jesús, que todo ser humano necesita ser salvo. Como decíamos en el programa anterior, necesita nacer de nuevo. Amado hermano, amado amigo, no crea en las religiones, no crean enseñanzas que van contra la Biblia. Es importante conocer la Escritura. Es importante que usted escuche la palabra de Dios, pero aquella que está escrita. Hay iglesias que tienen poco celo en enseñar lo que la Biblia enseña. Hay religiones que tienen poco celo en enseñar lo que realmente la Biblia dice, cómo podemos obtener la salvación. La Biblia declara, hermanos, contundentemente y amigos, que no hay justo ni aún uno, no hay quien merezca el cielo, no hay quien merezca la salvación. No porque tú seas quien eres, tú mereces el cielo. No puedes comprar a Dios ni con riqueza ni con dinero. No importa aunque seas un hombre que declare y demuestre mucha moralidad y mucha ética, aunque críes a tus hijos en mucha justicia, en mucha disciplina. La Biblia dice que todos pecaron, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. La única manera de entrar al reino de Dios, de tener derecho a la vida eterna, es que vengas a Jesús de Nazaret y te humilles y confieses tus pecados y pidas que el Señor te lave y te limpie en su sangre y que ahora el Espíritu precioso y poderoso de Dios venga a morar en tu vida. Esa es la única manera de que nosotros podamos ser salvos. Y aunque venga la muerte el día de mañana, la muerte es un paso al cristiano, al creyente, para ir al cielo y para encontrarse con el Señor y descansar en los brazos de Dios. Amén. Seguimos y quiero mencionar y añadir que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Hay quienes cuestionan, ateos, agnósticos, ¿verdad? Que cuestionan a Dios y dicen si Dios sabía o si Dios todo lo sabe, ¿cómo no iba Él a saber que el hombre iba a caer en pecado y en desgracia? ¿Cómo a Dios se le escapó esto de las manos? Y no es así. La Escritura nos dice que nos escogió Dios en su presciencia, en su conocimiento anticipado de las cosas futuras. Significa esto, presciencia, un atributo que está en Dios. Dice que por el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas, Él ya nos había escogido, ya nos había amado antes, dice, de la creación del mundo.
Antes de Dios crear el mundo, la tierra, el globo terráqueo, el lugar que Él creó para nosotros vivir, Él ya nos conocía. Él ya sabía el pecado del hombre, sabía que el hombre se iba a rebelar, iba a desobedecer, y conocía también Dios las consecuencias terribles del pecado, que este pecado original de Adán y Eva iba a afectar a todos los seres humanos, a todas las razas, a todos los pueblos, por todas las edades y por todas las generaciones, por lo cual Él trajo un plan de salvación para la raza humana. Y se hace mención en Génesis 3:15, por primera vez, el plan poderoso de Dios que Él ya tenía determinado antes que el hombre pecara y antes que el mundo fuera formado. ¿Lo tiene por ahí mi hermana Javiera? Amén, le damos lectura. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, amén, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Amén, gloria al Señor. Esta es la primera promesa o profecía mesiánica. ¿Qué quiere decir esto? Que anuncia al Mesías, que anuncia al enviado, que anuncia a Jesucristo el Señor, que vendría a triunfar sobre el pecado. Pero note bien, cuando Dios habla con la serpiente, que fue la que indujo a Adán y Eva y los tentó a pecar, y obviamente entendemos que Satanás fue quien habló, Dios le dice a Satanás y le dice, yo pondré enemistad entre tú y la mujer. Escuche bien, entre tú y la mujer. Y ya vamos a entender por qué entre tú y la mujer. Y podía haberle dicho entre tú y Adán, entre tú y el hombre que es cabeza y varón, cabeza del hogar. Pero Dios le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Le dice, ella te herirá en la cabeza. ¿Quién? La descendencia, un descendiente de Eva, un descendiente de la primera mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Note bien, y le dice tú, hablándole a Satanás mismo, tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está anunciando esta profecía? ¿Qué está anunciando esta palabra? Está anunciando que un día Jesús vendría y moriría en la cruz. Ahí está la herida de Satanás, la muerte. Pero le heriría en el calcañar, una herida que no es mortal, que no es para siempre, que no es destructiva. Le dice, pero ella, la descendencia de Eva, un descendiente de Eva, te herirá en la cabeza, que esa herida sí es mortal. Cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, Jesucristo anula el poder de Satanás, triunfa sobre los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, dice la Escritura, allá en la cruz del Calvario, despojándolo de su poder, despojándolo de su autoridad. En el espíritu baja al infierno. La muerte para Jesús, escuche bien, no fue un fin, sino un medio. Porque dice la Escritura, por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y libró a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud toda su vida. ¿Qué hizo Jesús a través de la muerte? Lo usó como un medio para ir a las profundidades del infierno en su espíritu, y allí les quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás, venció sobre ellos y venció la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque resucitó. Amén. El único ser que ha resucitado y que vive para siempre y no volvió a morir es Jesucristo el Señor. Amén. Eso es lo que profetiza Génesis 3:15, lo que Dios le está diciendo a Satanás, yo de la descendencia de la mujer. Note bien, Dios nos ve como una sola descendencia, un solo linaje, una sola descendencia de parte de Eva. Mire lo que dice Génesis 3:20, si le damos lectura por favor. Amén. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva. Amén. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Qué Amén. Importante y qué hermoso lo que ocurre aquí. Adán, siendo el primer hombre, él le pone nombre a su esposa. Amén. Y le pone por nombre Eva, que significa la que da vida, o madre de todos los vivientes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos venimos de allá, venimos de ella. Porque la Biblia, cierto, dice que el padre engendra, pero la que concibe es la mujer. La que da a luz los hijos, ¿quién es? La mujer. ¿Quién lleva 9 meses en su pancita, como dicen acá en Paraguay? A los bebés, a las criaturas, es la madre. Ella es la que da vida, la que da luz a los hijos. Y Dios, usando a Adán en una palabra profética, le dice, tú serás Eva, la madre de todos los vivientes. ¿Cuál es nuestro origen? A veces nos preguntamos, amados hermanos y amigos, ¿cuál es nuestro origen? Y buscamos por ahí
sangre azul dentro de nuestra descendencia, ¿verdad? O de nuestra ascendencia. Y decimos, será mi origen de Alemania, de Rusia. Vendremos los que vivimos en América de algún inmigrante, nuestras familias, ¿de dónde habrán sido? Tendremos raíces judías, tendremos raíces de algún país nórdico, tendremos raíces de allá del norte de América. Y por ahí nosotros buscamos y decimos de dónde vendrá nuestro origen. La palabra aquí nos está diciendo algo, junto con el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Nos responde esto. Vamos a leer Hechos 17, 26. Confirmando lo que dice Génesis 3:20. Eva es madre de todos los seres vivientes. Dios creó un solo linaje. Escuche bien. En Hechos capítulo 17 versículo 26. Amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice el escritor de Hechos, que se dice que pudo haber sido el amado médico Lucas? Hechos 17, 26 dice que Dios ha creado todo el linaje, todos los seres vivientes, todas las razas que existen vienen de una sola sangre. Y de una sola sangre ha hecho Dios el linaje de todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado o ha determinado el límite de su habitación, el límite de sus años de vida, el lugar geográfico donde vivir. Todo está determinado y movido por la voluntad poderosa y soberana de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios de darle vida al hombre? Dice, de que el hombre busque a Dios mientras tiene vida, mientras tiene oportunidad. Para que busque a Dios, para que busque al Señor. Pero estamos refiriéndonos en este día de forma particular al origen del hombre. ¿Sabe de dónde venimos todos nosotros? De Eva. Ella es la madre de todos los vivientes. De allá son nuestros orígenes. De allá viene nuestra sangre. Llevamos una sangre, aunque usted no lo crea. Algunos, ¿cierto?, piensan llevar una sangre real, una sangre azul. Se creen superiores. Se ha levantado razas, movimientos racistas, discriminatorios, que han visto razas superiores por sobre otros que son como razas subhumanas, que son más indignas. Sin embargo, la Escritura nos dice que todos venimos de una sola sangre. Dios ha hecho de una sangre el linaje de todos los seres humanos. Dios nos creó como imagen y semejanza de Dios, como una sola nación o como un solo pueblo. Se preguntará usted en qué momento comienzan a apartarse las naciones, el origen de todos los pueblos que hoy día conocemos. Hay tantas razas, colores de pieles distintos, costumbres distintas, culturas distintas. Se preguntará usted como yo, ¿de dónde nace eso? ¿De dónde se origina que existan tantos pueblos, razas, costumbres, idiomas diferentes? Mire, vamos a ir allí a Génesis capítulo 11, versículo 1 y versículo 1 al 8 vamos a leer. Mi hermana Javiera va a leer. Amén. Allí para Amén. Ustedes. Génesis 11, versículo 1 Amén. Al 8. Amén. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre
la faz de toda la tierra. Amén. Amén. ¿Te quería saber el origen de los pueblos? Ahí está. Amén. Génesis capítulo 11, léalo y estúdielo en su casita. Génesis 11, versículo 1 al 8. Dios creó un solo pueblo, un solo linaje. Pero este pueblo, estos descendientes de Adán y Eva, comenzaron a rebelarse. ¿Cuál era el mandato principal de Dios a Adán y Eva? Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra, poblen la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que se esparcieran, que llenaran la tierra. Pero estos hombres, en rebeldía al mandato de Dios, ¿qué hicieron? Dijeron: juntémonos, agrupémonos, vamos a Oriente, construyamos una ciudad, erigimos ahora una torre que llega hasta el cielo, hagámonos un nombre, seamos famosos y reconocidos para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Seamos un solo pueblo. Dios vio esta unidad como una unidad perversa, mala y contra su voluntad. Entonces viene Dios y confunde su lenguaje para que no se entendieran unos a otros. No se entendían, no podían comprenderse. Y de ahí el Señor vino, el lenguaje en sí, la venida de los idiomas en sí no es una bendición, más bien es como una maldición, un castigo de Dios, porque los hombres no obedecieron al Señor. Por eso que existe la limitación idiomática. A veces usted tiene que ir a otro continente, a otro país, y por la barrera idiomática a veces cuesta entenderse. Eso más que una bendición vino a ser como una maldición. Sin embargo, todo lo que viene como una maldición o un problema, Dios lo convierte también en bendición, y Dios puede ayudarnos a entender otros idiomas también. Mire, ¿quién creó los pueblos entonces? Dios. ¿Quién creó las razas, los lenguajes, los idiomas? El Señor. A raíz de esto queremos ya ir a la parte medular de nuestro programa, vamos a llamarlo así. Tenemos una linda audiencia, puede escribirnos, saludarnos, vamos a leer en un momento más algunos saludos. Amén. Y le vamos a estar saludando también cariñosamente. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de Paraguay que nos ven, a los amigos que nos ven por el cable de Paraguay. Dios les bendiga grandemente. De Lambaré, San Antonio, Asunción, donde quiera que usted esté, Ciudad del Este, Dios les bendiga grandemente. Así saludamos a Chile, a Brasil, a España, allí a Argentina y a todos los lugares donde nos ven. Dios les bendiga grandemente. Vemos que hay cantidad de pueblos, he mencionado algunos, pero ¿y de dónde se originaron? De allá de donde vimos recién, de la Torre de Babel. Dios confunde los idiomas y esparce el Señor, conforme a su propósito, esparcirlos sobre toda la faz de la tierra, y llena la tierra el Señor de hombres y mujeres. Y estos fueron apropiándose, ¿verdad?, de ciertas culturas, costumbres, fueron entendiéndose unos con otros en sus idiomas, fueron teniendo sus hijos, su descendencia, y así van formándose y creciendo los pueblos sobre toda la faz de la tierra. De entre esos pueblos, escuche bien, Dios llama no a un pueblo, sino a un hombre. Escuche bien, de entre todos esos pueblos que ya se formaron, Dios llama a un hombre que habitaba en la región, en la civilización de Mesopotamia. Escuche bien, Mesopotamia. ¿De dónde es originario Abraham, el padre de la fe? Si usted habla de Abraham en cualquier lugar del mundo, la gente sabe quién es. Amén. De hecho, es un hombre tan reconocido que tres, vamos a llamarle así, de las religiones más importantes del mundo tienen su origen en el Islam, que es reconocido por los musulmanes, ¿verdad?, el judaísmo y el cristianismo. Se le atribuye el origen de estas creencias o de estas religiones a Abraham. Este fue un hombre que hace 4000 años atrás aproximadamente, Dios lo llamó, Dios le habló. Era un hombre justo, un hombre piadoso, por supuesto, y que reconocía que había un Dios en los cielos. Dios habló con Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ni siquiera le dijo el nombre del lugar donde iba a ir. Esto era por fe, y le dijo: yo te mostraré la tierra a la que debes ir, pero ve hacia allá, sepárate de tu familia. Se dice que Abraham dejó mucho. Era una tierra de ganados, era una tierra que tenía una vida sustentable. Se habla que Mesopotamia era una civilización tan avanzada que tenían hasta agua potable. ¡Qué impresionante! Y Dios le dice a Abraham: deja tu comodidad, deja tu confort, deja todo lo que tienes, deja la casa de tu padre, las haciendas, los ganados, la seguridad, la comodidad, y vete a una tierra que yo te mostraré. Y Dios le hace 3 promesas. Yo haré de ti una gran nación. Yo te bendeciré. ¡Qué hermosa bendición! Y tercero, le dice el Señor: y yo te daré un nombre, te haré famoso. En contraste con ese pueblo que en orgullo, que en prepotencia, que en arrogancia y en autosuficiencia dijeron: hagamos una torre, lleguemos hasta el cielo y seamos famosos, hagámonos un nombre famoso. Dios no se lo permitió, porque era el deseo del hombre, el deseo del orgullo y de la vanagloria del hombre.
Pero Dios le dice a Abraham, no a Abraham, sino Dios a Abraham, yo te daré un nombre famoso, yo te daré un nombre grande. Vamos a leer Génesis 12, Génesis 12, versículo 2, para que usted pueda confirmar esta palabra. Amén. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Eso dice Génesis 12, 2. Y vamos a leer enseguida Génesis 12, versículo 3. ¿Para qué Dios le da un nombre? ¿Para qué Dios lo hace famoso? ¿Para qué Dios lo bendice a Abraham? ¿Y para qué lo engrandece? Escucha. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo me gozo, nos gozamos acá en esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque dentro de los pueblos que Dios ya había originado, formado con la confusión de los idiomas, con el nacimiento de los idiomas y de las lenguas, Dios llama a un hombre. Y Dios dice, a través de un hombre voy a gestar mi plan de salvación. Pero, escuche bien, Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir, te voy a engrandecer y te daré un nombre de renombre, te daré fama, te daré un lugar de privilegio. ¿Pero para qué? No para tu orgullo, no para tu jactancia, sino porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Eso quiere decir, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra serán benditos en ti. Vamos a entrar en materia misionera. ¿Cuál era el plan de Dios en bendecir a Abraham y su descendencia? No era porque Dios tuviera solo un privilegio con ellos, sino que Dios necesita a alguien, necesita un hombre, necesita un pueblo que se guarde, que tenga comunión con Dios. Y a través de ese pueblo, a través de esos hombres, Dios comienza a bendecir a los demás pueblos. Es lo mismo que hoy ocurre con la iglesia, con los creyentes. Dios necesita hombres y mujeres para poder expresar su plan de salvación al hombre, al mundo. Dios escoge a Abraham entonces y a su descendencia para que sean de bendición. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Solo bendecir a Israel? ¿Solo tener privilegios con Israel? No. Usted está oyendo la palabra. Qué hermoso es cuando derribamos estos mitos, porque hay gente que dice, amén, Dios ha sido un Dios egoísta. Amén. Dios ha sido un Dios que ha tenido preferencia con Israel en desmedro de otros pueblos. Dios es un Dios cruel, Dios es un Dios genocida. Amados amigos, vamos a entender por la palabra que no es así. Dios bendijo a Abraham, Dios le habló y le prometió a Abraham. No fue Abraham que se comprometió con Dios, Dios le prometió a Abraham e hizo un pacto, aunque sabía que el corazón de Abraham era fiel. Y aunque fuera infiel, Dios hizo la promesa, yo te voy a bendecir, le dijo Dios, para que tú seas de bendición a todas las familias de la tierra. Esta bendición no será solo para ti. Lo que yo voy a hacer contigo alcanzará a las demás familias de la tierra. Qué hermoso es el Señor, que Él quería bendecir a los pueblos. Quiero decir así, bien rápidamente, porque tenemos harto tema que pudiéramos tratar, porque hay abundancia en la palabra del Señor. Hay miles de referencias bíblicas acerca del deseo de Dios, escuchen bien, del deseo de Dios de bendecir, de sanar y de restaurar a todas las naciones de la tierra. Pero vamos a decir esto, ¿por qué muchos pueblos al parecer fueron abandonados por Dios? ¿Por qué muchos pueblos parece que no tenían el favor de Dios? ¿Por qué hubo una generación que se hundió y que se perdió anegada en agua en el diluvio? ¿Por qué hubo un pueblo que fue quemado con fuego y azufre desde el cielo? ¿Por qué recibieron el juicio y toda la ira y el peso del rigor de la ley de Dios sobre ellos? Porque estos pueblos eligieron separarse de Dios. Mire, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Después de esto vamos a dar algunos saludos, pero vamos a leer esto. Vamos a entender por qué. Usted de pronto se pregunta, ¿verdad? Usted dice, ¿por qué si Dios existe hay hambre en el mundo? ¿Por qué si Dios existe mueren niños en el mundo? ¿Por qué si Dios existe hay maldad en el mundo? Se ha preguntado usted muchas veces eso. Usted dice, ¿por qué si Dios existe hay guerra? ¿Por qué si Dios existe hay mal en el mundo? Hay malas intenciones, hay gente mala, hay violadores, hay perpetradores, hay ladrones, hay delincuentes. ¿Por qué tiene que haber tanta maldad si existe Dios? Escuche lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos a dar lectura a algunos versículos. Amén. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, amén, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Amén. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Mire, si usted lee detenidamente, yo le dejo tarea para la casa a todos los amantes de la palabra, a todos los estudiantes de la palabra. Usted cuando lee Romanos 1:20, carta que fue escrita por el apóstol Pablo, Dios le revela al apóstol Pablo que Dios no abandonó a las razas ni a los pueblos. Dios no bendijo una nación en desmedro de otra. Dios no tuvo simplemente un hijo regalón y a los demás los dejó abandonados. Lo que pasa es que los pueblos, es que las naciones abandonaron a Dios. Dice Dios que la revelación de Dios se hace, una de las revelaciones generales de Dios hacia la raza humana es a través de su creación. Cuando tú miras la propia creación, cuando tú ves cómo funciona el ciclo del agua, cuando tú ves cómo funciona la fuerza de gravedad, cuando tú ves que hay vida sustentable a través de lo creado para el hombre, tú te das cuenta a través de todo lo que ves que Dios es real. Vemos su poder, su carácter divino en la creación, dice Pablo. Y muchos pueblos, muchas razas de esos que Dios creó y dispersó por la tierra, en vez de reconocer que había un Dios creador de todas las cosas, empezaron a adorar a las criaturas. Ellos eligieron en su razonamiento, en su mente, dijeron: vamos a adorar a reptiles, a cuadrúpedos, a hombres, a los seres astrales, a los seres celestes. Vamos a adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque ellos querían dioses que pudieran tolerar su pecado, dioses que pudieran ser usados a su conveniencia. Ellos empezaron a ser engañados por su propia mente y su corazón, y en vez de darle gloria a Dios, empezaron a darle gloria a cosas y creación o criaturas inferiores. ¿Por qué hace esto el hombre? A veces adora otras criaturas, otras cosas, otros seres inferiores, porque el hombre crea a un Dios conforme a su imagen y semejanza. Y esto no funciona así, hermanos y amigos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nosotros debemos reconocerlo en la totalidad de lo que es Dios de amor, que es Dios justo, que es Dios santo, que es Dios poderoso y que es Dios temible también, que es amor y, como dice la Biblia, también es fuego consumidor. ¿Por qué muchos pueblos al parecer digo, entre grandes comillas, fueron abandonados por Dios? No es así. Los pueblos le dieron las espaldas a Dios. Hasta el día de hoy ocurre así. Amén. Muchos prefieren darle las espaldas a Dios. Amén. Hacen sus leyes, crean sus constituciones, crean sus políticas de gobierno, de economía y de educación y de lo que sea, pero pasando por sobre la palabra de Dios y los principios bíblicos. Entonces la gente se queja de las consecuencias. Algunos se vuelven agnósticos, ateos, y culpan a Dios de las tragedias del mundo y de su propia vida. Pero amigos, pueblos, naciones, reyes, presidentes, primeros ministros, diputados, senadores de todo el mundo, las trágicas consecuencias que hoy tenemos en el mundo son a causa de que nosotros nos hemos alejado de Dios. No Dios se ha alejado de nosotros. Nosotros hemos separado una tremenda brecha entre nosotros y Dios a través de nuestros pecados y de nuestras maldades, de nuestros pecados no confesados, y de que le hemos dado vuelta a las espaldas a Dios, queriendo nosotros gobernar nuestras vidas y no aceptando el señorío de Cristo, el reino de Dios que ha venido sobre la tierra. Entonces, puede usted entender que Dios no es que prefiera a uno en lugar de otros. Dios sí camina y anda y bendice y se proyecta a través de aquellos que obedecen su palabra, a través de aquellos que le reconocen como el único Dios verdadero. Eso es lo que ocurre. Dijo Einstein en una clase, ¿verdad? Einstein, un reconocido científico, él dijo y se paró en una clase y dijo, siendo un niño desconocido, le dijo a su profesor: profesor, ¿existe la oscuridad? Él le dijo: evidentemente existe la oscuridad. Llega la noche y nosotros vemos que hay oscuridad. Y él le dice: científicamente la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de luz. Luego pregunta acerca de si existe o no el frío. Él dice: todos hemos sentido el frío. Dice el profesor: ¿qué pregunta es esa?
Einstein contesta a este alumno: lo que existe en realidad es la ausencia de calor, no existe el frío. Y luego termina esta frase muy famosa preguntando: ¿existe el mal? ¿Existe la maldad? Y él contesta al profesor, ¿verdad?, frente a toda la clase y los alumnos que ahí estaban: sí existe, vemos la maldad, vemos hombres malos, vemos la maldad desencadenándose sobre el mundo. Y Einstein contesta: la verdad es que el mal no existe, en realidad existe la ausencia de Dios. Y esta es una tremenda verdad. Si nosotros consideráramos a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras políticas de gobierno, en nuestras innovaciones, en nuestros proyectos, en todo lo que hacemos, en nuestra propia vida, en nuestra familia, amén, entonces no habría tanta maldad, amén, no habría tanta desigualdad, no habría tanto pecado, no habría tanta maldición sobre los pueblos, sobre las naciones. Si las naciones y los pueblos se volvieran a Dios, bienaventurada es la nación, dice la Escritura, cuyo Dios es Jehová. Es tiempo, amigos, hermanos, naciones que nos escuchan, de volver a Dios, de volver al Señor. Ahí está el origen de la vida, está la fuente inagotable de vida y de verdad. Dios no ha abandonado a los pueblos han abandonado a Dios, amén, y tienen hoy las terribles consecuencias sobre ellos. Pero Dios desea bendecir a todas las naciones. Leemos unos saludos. Amén. Por favor, vamos. Amén. Nos están quedando unos 15, 20 minutos más o menos. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Gracias a Dios, hoy tenemos harta audiencia. Aleluya. 40 sí, me parece acá. Sí, hasta 40 creo que vi algunos hermanos conectados. Tenemos muchos saludos, gracias al Señor. Vamos a mencionar a los hermanos aquí, la verdad que escribieron mucho. Y vamos a dar los saludos. Nos escribe nuestra hermana Alexandra Lambert de Copiapó. Amén. Amén, que el Señor le bendiga, amada hermana. Dios muchos saludos para usted y su familia. Nuestro hermano Johnny Volvarán. Amén, sí. Saludos desde Diego de Almagro. Amén, estuvimos por allá también el año pasado con nuestro pastor. Saludos a nuestros hermanos de Diego de Almagro. La hermana Elena Reyes dice que el Eterno les bendiga a mis hermanos, que Dios los use en gran manera para gloria de su nombre y amén, las almas lleguen a Cristo. Amén. Sabemos que eso es lo más importante. Sí. Amén. Nuestra hermana Lola Cifuentes, que Dios les bendiga, dice muchos saludos para Paraguay, que el Señor les acompañe siempre. Nuestra hermana Daniela Levín, bendiciones, dice, y abrazos desde Coyhaique, Chile. Amén. El Señor le bendiga, amada hermana, muchos saludos, que Dios le bendiga grandemente su vida, le prospere el Señor. Nuestra hermana Ana Comolay dice: les saludamos en el amor de Cristo, que Dios bendiga grandemente desde Panguipulli, sector Puyehue. Amén. ¿Tú estuviste por allá? Sí, nos saludan desde todo Chile. Amén. Pastor Aldo Santibáñez, saludos, está en Mendoza, Argentina. Amén. Cariñoso saludo, Pastor Aldo. Dios amén, le bendiga. Dios le bendiga. Le amamos en el mucho. Señor y siempre nos estamos acordando de usted con mucho aprecio, amén, mucho cariño. Oscar Mamonde, Dios le bendiga, hermano. Sí. Catherine Brigitte Quilapán, Dios te bendiga. Lorena Vivallo, Dios te bendiga, hermana, también nos saluda. Andrés Bracho, Dios te bendiga, del Ministerio Cristo Viene Ya. Un saludo especial, hermano Andrés, Dios te bendiga si nos estás viendo a esta hora. Que el Señor bendiga tu vida, bendiga ese ministerio también, les prospere para la gloria de su nombre. La hermana Leslie Campbell, un abrazo, hermanos, desde Corral, dice Chile. Dios le bendiga, hermana Leslie, una profesional. Dios le bendiga, le guarde y bendiga a la iglesia metodista pentecostal. Hermano Damián Melgarejo, Andrés Bracho, Isaí Campo, Cristina Silva, hermano Humberto Veroiza, saludos, Dios les bendiga. La familia Araneda Muñoz, Dios les bendiga. Amigos nuestros también, Dios les bendiga. Hermana Natalia Navarro, Iglesia Pentecostal Hijo de Abraham, Dios les bendiga grandemente. Hermana Elizabeth Incovilo, por ahí está la hermana Mireya Chaura, Dios le bendiga. Tía también, saludos cariñosos, un abrazo a la distancia a toda la familia. Hermana Marisol Oliveros, Elizabeth Incovilo, hay muchos. Muchos saludos, también lo escribió el pastor. Sí. El pastor nos escribió, dice: quiero enviar un saludo a la Iglesia Unión Cristiana acá en Paraguay, sí, y que el Señor fortalezca a su pueblo, la victoria cierta con Cristo Jesús. Gloria amén. Animarle a nuestros hermanos acá en Paraguay, ¿cierto? Sabemos que estamos guerreando, ¿cierto?, contra el enemigo, contra todas las potestades, y creemos que el Señor nos va a dar la victoria. Quizás son días de verdad muy luchados, pero sabemos que hay un pueblo de Dios que está orando por nosotros y sabemos que la victoria la tenemos en el Señor. Amén. Así que enviarle un cariñoso saludo también a nuestra hermana Mari en su casa, a Manuel, muchos cariños y saludos. Nos vamos a ver pronto, ¿cierto? Vamos a estar orando por ellos también. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Amén. Sí, hermanos, saludo a todos nuestros hermanos de Paraguay, a todos ustedes que se congregan, a todos ustedes que nos ven. Dios les bendiga, renueve la fuerza del Señor de cada uno de sus hijos, a toda nuestra teleaudiencia.
Saludamos a todos nuestros hermanos de Chile, son tantos, hay pastores, hermanos que nos saludan. Discúlpenos si se nos pasa el nombre por ahí, hermana Isabel Pardo, hermana Daisy Gáez, Natalia Navarro, hermano Gonzalo Tamblay, estaba viendo por ahí también, hermana Tamara Sandoval, hermana Jacqueline, son muchos. Amén. Y por tiempo no pudiéramos saludarle a todos, pero a todos los que están ahí en la sintonía, Dios les bendiga grandemente. Este es un tema importante, ya nos van quedando unos 13, 14 minutos por el tiempo que empezamos, desfasado, pero queremos seguirles compartiendo de la palabra del Señor. Tenemos algunos apuntes más. Resumiendo y tomando el programa desde esta perspectiva, Dios creó los pueblos, Dios creó las razas de una sola sangre, bendijo y engrandeció el nombre de Abraham para que sea de bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Cuál siempre fue el propósito de Dios? Bendecir a todas las naciones de la tierra. Cuando erigen templo, levantan templo, Salomón, a Jehová, ¿verdad? Los templos, tabernáculos que se levantan, Dios les decía, reciban al extranjero. Cuando el extranjero, cuando el gentil, cuando aquel que no es parte del pueblo de Israel, venga y ore en este templo, Jehová oirá desde los cielos. Siempre hubo un trato de Dios especial con las demás naciones. Vamos a ver varios ejemplos. Tenemos en la historia de las Escrituras, la historia de la revelación divina. O sea, el deseo de Dios de revelarse, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Tenemos casos como el de José, como el de Daniel y sus amigos, que estuvieron en pueblo extranjero, en Babilonia, en Egipto específicamente. Y allí el Señor se glorificó a través de ellos, y en la fidelidad de ellos Dios fue engrandecido. Los reyes de esos pueblos y de esas naciones fueron bendecidos por esos israelitas que no llevaron el nombre de Israel, sino el nombre de Jehová su Dios, porque Jehová su Dios hizo milagros, hizo cosas portentosas y fue glorificado en esos pueblos. En muchas historias más vemos que los reyes dijeron: alaben y adoren al único Dios verdadero, al Dios de Daniel, por ejemplo, porque Él es el Dios que tiene poder sobre el cielo y sobre la tierra. Muchos dioses adoraron al Dios de Israel porque reconocieron que era el único Dios verdadero. Ese era el propósito de Dios, bendecir a las demás naciones a través del pueblo de Israel, porque era su pueblo con el que Él trató, pero para bendecir a los demás pueblos. Tenemos a Esther. ¿Tú nos podrías hablar un poquito acerca de Esther, amada esposa? Amén, amén. Sabemos que, como decía, cierto, nuestro hermano Enrique, muchas veces el pueblo de Israel fue esparcido. Ellos abandonaron muchas veces su tierra, ¿cierto? Sí, toda su familia, y fueron esparcidos, y ellos habitaban en ciudades. Y en este caso vemos, ¿cierto?, que Mardoqueo crió a Esther, que ella había perdido a sus padres, amén. Y dice que él la crió, y que siempre, ¿cierto?, la palabra de Dios estuvo en ellos. Ellos guardaban, ¿cierto?, las leyes de Jehová, se consagraban, ¿cierto? Sí. Y dice la palabra del Señor que un día el rey Asuero, amén, dice que estando en un banquete él mandó a llamar a la reina, a su esposa, y dice que la esposa desobedeció y no vino delante de él. Y dice la palabra del Señor que él se separó, ¿cierto?, de ella y buscó, ¿cierto?, una nueva esposa, la cual dice que Esther se presentó delante del rey y fue agradable a sus ojos. Le agradó, ¿cierto?, delante del rey, y él la hizo su esposa, la hizo su reina, ¿cierto? Y podemos ver esta hermosa historia como Mardoqueo y Esther, ellos guardaron la palabra de Jehová, ellos se guardaban para el Señor, pero así sabemos que también el enemigo se levanta. Y Amán, ¿cierto? Sí, si no estoy mal, Amán, ¿cierto?, les hacía la guerra, ¿cierto?, la guerra, quería que el pueblo de Israel fuera destruido. Amén. Él le levantaba falsos testimonios, inventaba cosas contra el pueblo del Señor, contra los judíos. Y dice la palabra del Señor que Esther, ella comenzó, ¿cierto?, a invitar al rey y a Amán a una cena, a un banquete, dice la palabra del Señor. Y el rey le preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque ella lo invitaba, ¿cierto?, a los banquetes. Y dice la palabra del Señor que ella le pidió al rey que exterminara, ¿cierto?, a Amán, que él quería exterminar al pueblo de Esther y de Mardoqueo.
resumiendo, ¿cierto? Quizá la historia tiene mucho más detalles y más, pero por el tiempo no vamos a poder quizá entrar a todo, pero dice la palabra del Señor que el rey, ¿cierto?, oyó a Ester y él le dio muerte a Amán, que humilló a Mardoqueo, ¿cierto? Y quería humillar a los judíos, quería destruirlos. Sabemos que el enemigo es así, él no va a jugar con nosotros, él va a destruirnos. Sabemos que la lucha es fuerte, bendito sea el Señor. Entonces, ahí se glorificó el poder de Dios. Y podemos ver que fuera en una nación completamente extraña, en una tierra desconocida, Dios se glorificaba y bendecía a esos pueblos, bendecía a esas naciones. ¿Por qué? Porque obedecían, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que el rey ordenó a todos para que no le dieran muerte a los judíos y ellos pudieran defenderse. Y dice la palabra del Señor que hubo mucha mortandad y los judíos prevalecieron, ¿cierto? O sea, quedaron. Amén. Sí. Así es que resumiendo eso, es lo que puedo contar. Amén. Ahí le pude estudiar. Hacía participar a mi esposo porque me contaba que había estado estudiando un poco la historia de Ester. Amén. Importante, Dios vino a levantar la dignidad de la mujer, que estaba muy por el suelo. Y Dios usó mujeres en la Biblia. Amén. Para glorificar su nombre. Ester, ¿cierto?, llegó al palacio del reino medo-persa, para ser específico. Y allí Dios le permitió ser la reina en un pueblo extranjero. Amén. ¿Pero para qué? Para bendecir esa nación. Alabado sea el Señor. Para bendecir ese pueblo. Entonces siempre Dios quiso bendecir a los demás pueblos. Vamos a ir rapidito. Jonás mismo, amén, Dios le dio una labor misionera. Él no quería en principio. Estaban frente a los asirios, una nación cruel en la guerra, que él creció como niño escuchando historias de odio, de terror, de cómo los asirios torturaban y se enseñoreaban de las demás naciones, entre ellos Israel. Pero Dios un día le dijo: ve a Nínive y predícale que de aquí a 40 días será destruida. Él se fue a otro lado, conocemos los lectores de la Biblia esa historia, se escapó a otro puerto, se fue en una barca, Dios levantó una tormenta, estuvo 3 días en el vientre de un pez, Dios permitió que el pez lo devolviera a la playa. Una historia parece fantástica, pero es una realidad. Amén. Y él fue y predicó y Dios salvó a esa nación porque ellos se humillaron desde el rey hasta el más pequeño, ayunaron y se humillaron y Dios perdonó el pecado de Nínive, aquella gran ciudad. Amén, y Dios tuvo misericordia de ellos. Ahí Dios le recordó a Israel su propósito misionero. Las bendiciones no eran para ellos solamente, la gracia no era para ellos solamente, la revelación no era solo para ellos, tenían que compartirlo porque Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por ahí de pronto Israel se olvidaba de su propósito de ser bendición. Dios le dijo a Israel: cuando vayas entre los pueblos, no te conviertas tú a ellos, se conviertan ellos a ti. Amén. ¿Cuál era el propósito intrínseco de Dios? Que los pueblos, que las demás naciones se convirtieran al Dios de Israel, que amén, conocieran al Señor. Jesús. Que el Señor los bendiga. Y para ello ellos tienen que tener clara su identidad como pueblo de Dios. Vemos el caso de Nehemías, entre otros. Los profetas y los extranjeros, otro apunte que tenemos aquí. La Biblia en el Nuevo Testamento anuncia, también hablando del propósito de Dios de salvar a las demás naciones, que muchas viudas había en los días de Elías. En los días de Elías, cuando hubo sequía, se cerró el cielo, ¿verdad? Muchas viudas habían en los días de Elías y Dios podía haberlo sustentado a través de una de las viudas de Israel. Pero dice la Escritura que Dios sustentó a Elías por una viuda que era de Sarepta de Sidón, a la cual Dios le hablaba. Ella conocía al Dios de Israel y Dios la conocía a ella también. Y la preparó a ella, porque le dijo eso a Elías: yo he preparado. Y Dios ya le había hablado a esa viuda para que sustentara al profeta de Dios. Se dice que muchos leprosos habían en los días del profeta Eliseo, sucesor de Elías, pero Dios sanó y usó a Eliseo para sanar a un leproso llamado Naamán, general del ejército de Siria, que era un extranjero, para sanarlo en las aguas del río Jordán. Vemos tantas historias en donde Dios refleja su propósito universal de salvación. Dios quería bendecir a los demás pueblos, no solo Israel, sino que a través de Israel gestar su plan universal de salvación. Hay una historia tan hermosa en la palabra que tiene que ver con los extranjeros en la línea de ascendencia del mismo Jesús, el Salvador, el descendiente que pisaría la cabeza de la serpiente. Oiga, qué hermoso es ver en la palabra cómo Dios no se avergonzó tampoco de su genealogía. Dios Padre Todopoderoso, que estaba viendo la línea de bendición, la línea mesiánica, la descendencia de la cual nacería Cristo, permitió que hubieran 2 mujeres extranjeras, como lo es Ruth, la moabita, nuera de Noemí, que al morir su esposo, al morir el suegro de ella,
Ruth le dice a Noemí, cuando Noemí iba a volver a Israel, le dice, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar sola. Ya no tenía compromiso, podía haberse ido a su tierra, a Moab, Amén. Haberse quedado a su pueblo. Pero ella le dijo, vive Jehová, que yo iré contigo donde tú quieras que vaya. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella vino a ser descendiente o ascendiente de la línea genealógica de Jesús. Vemos a Rahab, que era una ramera, pero que también tuvo fe en Dios, al igual que Ruth. Y ella, al prestar ayuda a los judíos, a Josué y su ejército que venía para conquistar la tierra de Canaán, ella le ayudó y contó con el favor de Dios. También se nombra en la genealogía de Jesús, extranjera, pero fue parte de la bendición y del plan de Dios para traer al mundo al dador de la vida, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y así podríamos mencionar tantos. Ya llegamos a las 11 de la mañana. ¿Me podrían avisar por interno cuántos minutitos más tenemos para ya ir culminando? Mire, la profecía de las 70 semanas de Daniel, por ejemplo. Dios le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, 490 años, para que yo unja al santo de los santos, quite el pecado, rompa con la iniquidad en Israel, unja a Jesucristo, venga el reino milenial, venga el reino de Jesús. Pero él le dice que después de las 62 semanas, en un periodo de 483 años, vendría el Mesías príncipe. Y el Mesías príncipe que moriría detiene este plan profético para Israel, para abrir un abanico de oportunidades, para abrir una puerta gloriosa de esperanza para todos los demás pueblos. Desde ese hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, que murió en la cruz del Calvario hace 2000 y tantos años, Él ha venido salvando y queriendo bendecir a todas las naciones de la tierra. Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte. No importa tu nacionalidad, tu origen, tu etnia, tu lenguaje, tu idioma, Dios quiere salvar al mundo entero. Y el propósito de Dios que Él quiere que la iglesia pueda entender e interiorizar, hacerle una convicción y una pasión, es que Dios quiere que muchos salgan de su tierra y de su parentela para ir y ser bendición a otras naciones. Por misericordia de Dios, estamos aquí como pastores, como misioneros, como evangelistas. Hemos dejado nuestra tierra, nuestra parentela, a veces con dolor, hemos dejado nuestros familiares, pero hemos venido aquí porque entendemos que hay una necesidad. Segundo país de Latinoamérica con más índice de idolatría, de catolicismo en Sudamérica. Y es necesario que nosotros como pueblo de Dios traigamos el mensaje de bendición y de esperanza. Hay que proclamar la verdad de Dios, hay que proclamar el Evangelio, porque para esto nos llamó el Señor. Quiero con esto, con la ayuda del Señor, despertar el espíritu misionero de aquellos que están en su comodidad, de aquellos que ven la necesidad, oran por la iglesia perseguida, oran por las naciones que están perdidas, y Dios está diciendo, ustedes son los obreros, ustedes son el pueblo que tiene que levantarse e ir con el mensaje de salvación, porque Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Vemos en Jesús cómo Él también, ¿verdad?, se relacionó con extranjeros, con algunos samaritanos que eran considerados impuros, con la mujer sirofenicia, con el centurión romano. Nos dejó la gran comisión. Juan el Bautista, anunciando de Él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos tantos textos, pero le vamos a dejar tarea para su casa. Le vamos a dejar tarea para su casa para que usted estudie la palabra y vea que Dios está queriendo todavía salvar a todas las naciones de la tierra. Lo más poderoso que podemos hacer, orar por las naciones de la tierra. Quiero terminar ya con esto, decirle que William Carey, un gran misionero enviado a la India, rechazado por el concilio de sus pastores porque le dijeron, si Dios ha de salvar a los paganos, lo va a hacer contigo o sin ti, con nosotros o sin nosotros. Pero él entendió el llamado y fue a la India, fue un gran misionero. Y él dijo, si tú quieres saber la voluntad de Dios, le hablo a todos ustedes, jóvenes y señoritas, hombres y mujeres que tienen años, energía, fuerza por delante. Él dijo, si ustedes quieren saber la voluntad de Dios, búsquenlo con una Biblia abierta y con un mapa abierto. Ahí está la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Dios quiere bendecir a todos los pueblos sin distinción para la gloria de su nombre. Unas palabras, esposa, y te voy a dejar con la oración final también. Amén, amén. Agradezco al Señor. Ha sido un programa muy hermoso, ¿cierto? Amén, donde hemos podido compartir la palabra del Señor, y qué importante es, porque una vez se ignora todas estas cosas. Por ejemplo, el saber de que somos todos hijos descendientes, ¿cierto?, de Eva,
de una sola, ¿cierto?, mujer, como leíamos la palabra del Señor. Y cuán importante es siempre reconocer al Señor, porque sabemos que si nosotros le damos la espalda, vamos a estar en la nada, ¿cierto? Quedamos desamparados, como podríamos decir, no tenemos la protección y la cobertura del Señor, y es por eso que vienen todas las cosas que acontecen en el mundo, podemos ver las guerras, las hambres, es porque le han dado la espalda al Señor, hay naciones que le han dado la espalda al Señor. Entonces, cuán importante es poder reconocer a nuestro Dios, ¿cierto? Ese es el mensaje principal, poder reconocerle a Él y poder vivir para Él, amén. Así es que agradezco al Señor esta hermosa oportunidad que nos da de poder estar en este medio, ¿cierto?, predicando la palabra del Señor. Mi esposo, la verdad, habla harto, así que el Señor les bendiga grandemente, y agradecer, ¿cierto?, a cada uno de ustedes, amén, por este hermoso momento. Vamos a orar al Señor para dar término a este programa. Gracias te damos, Padre amado, por este hermoso momento, Señor, en tu presencia. Padre bueno, sigas bendiciendo, Dios mío, a través de este medio, Padre, a las almas, Señor, y que tu palabra sea, bendito Dios, llegando a los corazones y tocando las almas, Señor. Guárdanos, Padre bendito, para que podamos, Señor, anunciando tu palabra gloriosa. Gracias te damos, mi Señor, y todo está en tus manos, por el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y les esperamos. Esperamos el miércoles de día 11. Dios les bendiga.